I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues bienvenidos de nueva cuenta, hermanos. Ya es el estudio número 29 de Historia de la Iglesia. Vamos avanzando en los años. Ya vamos por los años, por el siglo V, el siglo XV y el siglo XVI. Y antes de seguir con un poquito de historia, vamos a detenernos un poquito para precisar algunos puntos. La Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que la iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, cuyos primeros miembros fueron los apóstoles, vean lo que dice 1 Corintios 12:28, dice la Escritura, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces, ese versículo es una evidencia, ¿no? De manera clara que si no hubiera existido la iglesia, pues ¿a dónde los hubiera puesto? Aquí está diciendo, primero puso en la iglesia, primero apóstoles, ellos como iglesia. Y bueno, para esto déjeme hacer una pausa, hay que reconocer el ministerio del Señor Jesucristo. Él estuvo 40 días, ¿sí? Subió al monte a orar y estuvo 40 días ayunando, y después de esto, dice que llamó a los que Él quiso. ¿Quiénes fueron esos que Él llamó y que Él quiso? Pues precisamente los 12 apóstoles. Esos fueron los primeros miembros a los que Él puso en la iglesia. Ellos como iglesia, al recibir la gran comisión, según nos dicen los evangelios, vean lo que dice Mateo, dice, y Jesús se acercó, esto es antes de ascender al Padre, después de haber resucitado, y de haber estado por más de 40 días presentándose con pruebas indubitables de su resurrección, ya momentos antes de ascender, dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, tengo toda la autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ojo con lo que dice al final, y aquí yo estoy con vosotros. No podía ser con un individuo porque ellos iban a morir en algún momento, ¿no? Como murieron los apóstoles. Ahí estaban los 11. No, Él le dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién estaría? ¿Quiénes eran ellos? Pues la iglesia, la primera iglesia que Él estableció. Hechos 1:8, vean lo que dice Hechos 1:8, que es lo que nos narra Lucas. Hechos 1:8 dice, vamos a ver desde el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sus solas potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucedió con estos? Y esta promesa que hizo el Señor Jesús, pues estos se fueron reproduciendo, la iglesia en Jerusalén se fue reproduciendo en otras iglesias, según vemos en el libro de Hechos. Ahí en Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, vemos primero en el capítulo 2 cómo se agregaron a la iglesia que estaba en Jerusalén 3,000. Y eso sucedió ese mismo día que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ese mismo día que vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que el apóstol Pedro se pone en pie junto con los 11 y alzó la voz y comenzó a predicar. Y dice que resultado de esa predicación, los judíos le dijeron, Señor, le dijeron,
varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Primero es arrepentíos y bautizados. Entonces, ¿qué hicieron? Se arrepintieron, fueron bautizados y se añadieron. ¿Cómo? ¿En ese mismo día surgió la iglesia? No. Antes del capítulo 2, ya estaba ahí en el capítulo 1, tenían un culto de oración. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y estaban en el aposento alto. ¿Y quiénes estaban ahí? Estaban los 11, estaba María, la madre de Jesús, con sus hermanos, y también estaban otras mujeres, que pueden ser María Magdalena y otras más. Ahora, estas iglesias se fueron reproduciendo, la iglesia en Jerusalén se fue reproduciendo según vemos en el libro de Hechos, de tal manera que se establece una iglesia en Samaria y luego vemos que en Antioquía se establece otra iglesia, ¿sí? Y mandan a Bernabé y Bernabé busca a Pablo. ¿Y qué sucede ahí en Hechos capítulo 13 del 1 al 4? Vean lo que dice, por favor, para que vean cómo se reproducieron. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, predicadores y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ven? Ellos estaban trabajando dentro de la iglesia en Antioquía y entonces, ¿qué sucede? Ellos involucrados en el trabajo, ministrando, predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo dijo, apartadme a estos. ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo. La iglesia confirmó ese llamado por medio de la oración y el ayuno. Entonces les impusieron las manos, ¿sí? Ordenación, y los enviaron. Así ha sido a lo largo de los siglos. La iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén, estas iglesias verdaderas siguieron este método bíblico que vemos en Hechos capítulo 13. ¿Sí? No podía de repente alguno decir, no, pues yo voy a hacer una denominación y se va a llamar Adrián. Pues no, tenían que haber sido enviados primeramente de Jerusalén, Antioquía, Samaria, Antioquía, y fueron enviados a establecer otras iglesias. Estas iglesias verdaderas eran edificadas en el fundamento de los apóstoles, según lo que dice Efesios 2:20. Cuando vemos Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué eran edificados? ¿Sobre qué eran edificadas las iglesias? ¿Sobre qué somos edificados nosotros? ¿Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, ¿qué sucedió? Que Jesucristo les dio todo el fundamento, todas las enseñanzas para que sobre esas enseñanzas las iglesias fueran edificadas. Y entonces también dio una promesa. Según vimos en Hechos 18:20, dice, he aquí yo estoy con vosotros, iglesias, todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él promete estar con las iglesias verdaderas todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no iban a dejar de existir, ni tampoco se iban a corromper, porque Jesucristo mismo, si Él está con las iglesias verdaderas, Jesucristo mismo las cuida y las sustenta por medio de su palabra. Y el administrador, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Como lo dijo Él, ¿no? Dice, y sobre esta roca, es decir, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Efesios 3:21 es el pasaje que tenemos aquí en nuestra pared. Dice, a Él, es decir, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Es decir, en el año 100, en el 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 y hasta el 1600 que estamos estudiando, existieron iglesias verdaderas. ¿Qué las hacía verdaderas? Su fidelidad a la palabra.
el que tenían la palabra como regla de fe y de práctica. Y hoy se implica todo el conjunto de doctrinas, hasta cómo se establece otra iglesia, porque no, ¿qué método siguieron ellos para establecer otra iglesia? El mismo método. Eran llamados de la misma iglesia establecida y eran enviados y se establecían otras iglesias, y así esta se reproducía en otra, pero siguiendo el método bíblico, desde acá, desde Jerusalén. Y entonces por eso podemos trazar una línea genealógica de la iglesia que estableció el Señor Jesucristo hasta nuestros días. Jesucristo mismo, como cabeza de la iglesia, dijo que estaría con estas iglesias que tienen su palabra como regla de fe y de práctica todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de creerle a su palabra. Hay dos cosas por las que es imposible que Dios mienta, dice Hebreos capítulo 6. Es imposible. Hay dos cosas, por dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta. Una es el juramento que Él interpuso. Y la otra es que Él no es Dios Él no es hombre para que mienta, según Números 23:19, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se va a arrepentir de lo que ya ha hecho un juramento. Él no es como nosotros. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Estamos hablando de los tiempos de la Reforma y debo recordarles que estos personajes católicos, porque eran personajes católicos, Wycliffe, Hughes, Calvino, Knox, protestaron. Eran personajes católicos. Ellos protestaron y trataron de reformar la Iglesia católica, denunciando las doctrinas equivocadas. Estos personajes fueron influenciados por la enseñanza, por la fe y la práctica de iglesias anabaptistas. Y al darse cuenta de los errores doctrinales que enseñaba como doctrina el catolicismo, entonces ¿qué hicieron? Protestaron de la Iglesia católica y trataron de reformarla. De la Reforma comentábamos que salió en primera instancia la Iglesia luterana. Lutero, primero fue Wycliffe, que promulgó estos puntos, y luego años más tarde fue Lutero, que ahí en el castillo de Wittenberg, ahí él clavó en la puerta 95 puntos doctrinales. Entonces primero fue Lutero, de ahí salió la iglesia luterana, principalmente en Alemania, Suecia, Dinamarca. Luego salió la iglesia calvinista y la presbiteriana en Escocia. Luego la anglicana o congregacional en Inglaterra. Y tiempo después de esta salió la iglesia metodista. Vamos a ver más adelante esto. Dice la historia que por medio del estudio de la carta a los romanos, Lutero comprendió que la salvación no era por obras, algo que enseñaba la iglesia, ¿verdad? Católica, sino por medio de una fe personal. Lutero, al estudiar esto, él se declaró salvo. Pero el problema es que no es el conocimiento que tengamos, sino qué es lo que hacemos con ese conocimiento. Lutero se declaró salvo y comenzó a predicar esa doctrina desde su púlpito en Wittenberg. Doctrina contraria a lo que enseña el catolicismo, pero muy común, una doctrina muy común entre los anabaptistas de siglos anteriores. Lutero hizo algunas innovaciones. Salvación por gracia. La iglesia está formada por salvos. La iglesia no se compone de sacerdotes y el papa, sino de creyentes salvos. Rechazó el método alegórico de interpretación de la Biblia de Orígenes, este teólogo corrupto del siglo II, y divulgó entonces el método literal. Pero como decíamos, conservó muchos errores del catolicismo, como la iglesia universal. Fuera de la iglesia no hay salvación. El bautismo infantil, la regeneración bautismal, que el bautismo salva, el uso de la fuerza militar para acallar la oposición, haciendo con esto ¿qué? Pues aceptando la unión de la iglesia y del Estado, razón por la que surgió el catolicismo allá con Constantino. Y también la persecución de los anabaptistas. Muchas de esas doctrinas las siguen conservando las iglesias protestantes de hoy día. Nada más hay que ver el tipo de gobierno. Lo primero, la división fue en el tipo de gobierno.
Ahí eso fue en el año 315, 330, donde Constantino, ¿qué hizo? Llamó a pastores, estos para evitar la persecución, se unieron al Estado. Ahí, ese es el tipo de gobierno, ¿no? Muchas de estas doctrinas las siguen conservando. Todos los reformadores, como vimos en el estudio pasado, tuvieron en común buscar el apoyo del Estado y reprimir con persecución y muerte a los anabaptistas. Si Lutero era salvo, ¿por qué no buscó una iglesia verdadera y aceptó el bautismo escriturario bajo una autoridad correcta? ¿Por qué lo hizo? ¿No lo hizo? Pues lejos de ello, ¿qué fue lo que hizo? Formó su propia denominación, la luterana. Como todas las denominaciones que protestaron de la Iglesia Católica y que fueron teniendo su origen en un hombre, no en el Señor Jesucristo, y en el mandato que había dado a la iglesia que Él mismo estableció. Ahora la pregunta ¿era justificada o es justificada la reforma? No. Según vemos 2 de Corintios, ¿quieres ver 2 de Corintios? Mira 2 de Corintios. Y esto es triste, porque déjenme decirles, vamos a ver en el próximo estudio algo muy importante, porque en Inglaterra surgen ahí unos bautistas, pero bautistas que salieron de los protestantes. Porque hoy en día hay bautistas que celebran la reforma. Yo quiero pensar que esos vienen de esta línea protestantes, pero no de las iglesias verdaderas. Por eso ni siquiera bautista ya es un nombre que te da garantía de sana doctrina, ¿no? Vean 2 de Corintios 6 del 14 al 7:1. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué tenía que hacer Lutero? ¿Salir de dónde? Salir de medio de ellos. No podías reformar algo que desde sus raíces estaba mal, como el catolicismo. No, el mandato es claro, el mandato de Dios es claro, salid de medio de ellos. Y vosotros, dice, y seré para vosotros por padre. Dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo creyente que conoce la verdad y está en una religión falsa, el mandato del Señor es claro. ¿Qué dice Apocalipsis 18:4? Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es lo mismo que dice aquí, ¿no? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Todo creyente que recibe, que conoce la verdad y está en una religión falsa, el mandato del Señor es claro: salgan. Lutero, después de haber sido salvo, debió buscar una iglesia anabaptista, bautizarse y ser discipulado, como lo hicieron Priscila y Aquila con Apolos. Dice que Apolos era ¿qué? Era un varón elocuente, poderoso y elocuente ¿en qué? En las Escrituras. ¿Sí? En las Escrituras. Pero no conocía nada del Señor. Entonces, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Dice que lo tomaron aparte y le instruyeron acerca del Señor. Vean lo que dice Hechos 18, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué tenía que haber hecho Lutero? A ver, él fue influenciado por iglesias verdaderas, por creyentes verdaderos. Entonces él tenía que haberse unido a esas iglesias, primero haber sido bautizado, si realmente era salvo, y luego instruirlos, discipularlos, y ese mismo fervor que tuvo para querer reformar la iglesia católica, lo hubiera usado aquí como Apolos. ¿Para qué? Para extender el evangelio desde una iglesia y una autoridad correcta. Así como vemos a Apolos enseñando en la iglesia de Corinto. Escucha esto. No debe de entrar a una iglesia verdadera una persona errada a ideas erróneas, pues ese fue el motivo por el cual la iglesia de Antioquía y de Jerusalén tuvieron muchos problemas. Muchos judíos que habían creído y que habían recibido la fe, se unieron a las iglesias sin cambiar sus doctrinas erróneas. Y esto fue un problema para todas las iglesias. Porque ¿qué hacían estos judíos? Sí, recibían la fe de Jesús, pero ¿qué hacían? Querían obligar a los gentiles ¿a qué? A judaizar. Y les decían, si no os circuncidáis y no guardáis la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Por esa razón vemos las cartas doctrinales del apóstol Pablo, las cartas pastorales. Por esa razón, ahí vemos en Hechos capítulo 15 el problema en Antioquía. Fíjense lo que dice, Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjense, algunos que venían de Judea, ¿quiénes eran? Judíos, ¿no? Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, con estos judíos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que habían venido unos de Judeas, y ¿qué le decían a los hermanos, a los gentiles? Si no se circuncidan y guardan la ley, no pueden ser salvos. Vean, el peligro de que entre a una iglesia una persona de otra denominación, pero sin haber corregido y enseñado doctrinas erróneas. Va a empezar a ser una fuente de contención. Gálatas 5, vean lo que dice Gálatas. ¿Es importante la doctrina? Muchísimo. Gálatas 5, vean lo que dice, versículos 7. El mismo problema tenía Gálatas, ¿no? La iglesia en Galacia. Dice la Escritura, vosotros corríais bien. ¿Quién? Porque esa es la vida cristiana, ¿no? Una carrera, ¿sí? ¿Hasta llegar a dónde? A la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. De perseverar ¿hasta dónde? Hasta el final. Y dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, los estaban estorbando para que obedecieran ¿a qué? A la palabra de Dios. Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
¿Quién los llamó? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Quiénes eran esa levadura? Pues estos judaizantes, estos judíos que no habían cambiado su doctrina. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vean el 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Tremendo, ¿eh? Ojalá se mutilasen. El peligro eran los judaizantes que enseñaban que si no se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés, no podían ser salvos. Regresando a Lutero y los reformadores, no se trataba de cambiar el sistema religioso, como lo vimos, sino apartarse de él. Vean 1 Timoteo 3:5. Y me llama la atención, ¿no? Cómo hay bautistas que celebran la reforma. 1 Timoteo, la reforma no fue benéfica para las iglesias verdaderas, porque se añadió otro enemigo más. Si primero nos persiguieron judaizantes, y luego si nos persiguieron el catolicismo y nos persiguió el paganismo, ahora teníamos un enemigo más, los protestantes. Yo no sé cómo iglesias bautistas celebran la reforma. Pero dice 1 Timoteo 3:5, dice, porque por la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:5. Ah, caray, creo que es 2 de Timoteo, perdóname. 2 de Timoteo, sí, 3:5. Hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vean del 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina. Es decir, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, la que te he enseñado, la que he recibido yo. ¿De quién? De Jesús. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron a Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, enseñando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El problema de la reforma es que no fue completamente bíblica, sino a medias. La gloriosa iglesia, la iglesia gloriosa que Jesús estableció, sin mancha ni arruga, llegó al siglo XV y al XVI que estamos estudiando. La reforma no hizo, como le decía, la reforma no hizo ningún bien a la iglesia verdadera. Si antes habían sido perseguidos por el judaísmo, el paganismo, el catolicismo, les decía que ahora había otro enemigo, el protestantismo, como vimos en el estudio anterior. Los anabaptistas consideraban a estos hombres reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox y los que hemos mencionado, como hombres a medias, porque no llegaban a la verdad. Y de seguro recordaron lo que nos dice 2 de Timoteo 3:7. De seguro recordaron este versículo. 2 de Timoteo 3:7 dice, esto siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no es lo que conozcamos ni el conocimiento que tengamos, sino qué es lo que hacemos con ese conocimiento. Los anabaptistas coexistieron con la reforma religiosa como lo habían hecho por siglos con el catolicismo, siendo perseguidos desde el año 315. No nacieron a la reforma. Ya hemos dado bastante evidencia histórica por medio de historiadores, incluso el mismo Zwinglio, escribiendo, dice, este contemporáneo con Lutero,
y con Calvino. Ellos han estado por 300 años creando disturbios en la iglesia. Pongo entre paréntesis, ¿qué iglesia existía? La católica. Esto era una mentira porque los anabaptistas se caracterizaban por ser gente tranquila, por ser sufridos e inofensivos. Dice un historiador, Matt Giffer, y sigue diciendo Zwinglio, y han adquirido tanta fuerza que intentar detenerlos parece inútil. ¿Se acuerdan las persecuciones de Decio, de estos 10 emperadores? Que lejos de que los pudieran extinguir, más bien se reproducían, ¿no? Más. Intentar detenerlos parece inútil, ya que ellos eran misioneros, compartían el evangelio, cumplían con la gran comisión donde quiera que iban. Lutero, Bucer, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, para desanimarlos de la visión misionera, enseñaban que la orden de ir a todo el mundo ya había sido cumplida. Incluso Justus Menius, un famoso luterano, afirmó que esa comisión era exclusiva para los apóstoles. Hace algunos años, los que son más viejitos, tienen más tiempo aquí, recuerden que vino alguien y dijo, es que ya en México no hay que predicar de Cristo porque ya todos han escuchado. Eso es una gran mentira. Porque no han escuchado del verdadero Dios. No han escuchado del verdadero evangelio. Entonces, como vemos los esfuerzos evangelísticos de Pablo y todo su equipo misionero, si ya se había cubierto todo el mundo, ¿cómo vemos entonces a Felipe, a Priscila y a Aquila y a todos los colaboradores de Pablo compartiendo el evangelio si esto era nada más exclusivo para los apóstoles? Cuando cotejamos con las Escrituras, podemos ver sus erradas doctrinas. Los anabaptistas cumplieron la gran comisión y establecieron iglesias en Suiza, en Zúrich, Alemania, Moravia, Venecia, Ámsterdam, Cracov. Les comentaba que las cosas se agravaron para los anabaptistas con el surgimiento de los protestantes. Félix Matz fue el primer mártir en morir en manos de protestantes. Fue ahogado, atadas sus extremidades a un madero el 25 de enero de 1527. Michael Sattler participó en la elaboración de la Confesión de Fe de Schreitien, que en el primero de los 7 artículos condenaba el bautismo infantil como no apostólico. Fue juzgado y condenado a muerte. Primero le cortaron la lengua, ya vimos por qué. Luego lo amarraron y le arrancaron partes de su cuerpo con unas tenazas al rojo vivo. Finalmente lo sacaron fuera de la ciudad y le dieron muerte de la misma manera, siendo testigo su esposa para ser intimidada. Pero esta no cedió a su posición doctrinal como creyente y entonces fue ahogada días después con un grupo de damas de la iglesia. Un 21 de mayo, unos meses después de su esposo, de 1527. Este hecho y muchos más registrados en la historia son una prueba del cumplimiento de la palabra de Dios, pues las iglesias protestantes que ahora también perseguían a los anabaptistas son hijas de este sistema religioso llamado Babilonia y son culpables de asesinato, teniendo sus manos manchadas de la sangre de creyentes verdaderos. ¿Qué dice Apocalipsis 18:24? Y en ella, primero en el 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Salgan de este sistema religioso. Y luego en el 18:24 dice, y en ella se halló la sangre de todos los profetas y de los que han sido muertos, de los santos que han sido muertos en la tierra. Entonces los protestantes también tienen las sangres manchadas de sangre y son culpables de asesinato, según la historia. El bautismo ha sido una de las doctrinas que más han torcido y su defensa escrituraria ha costado muchas muertes. El bautismo de una iglesia bautista es aceptado por todas las iglesias, pero si una persona trae un bautismo de una iglesia protestante, la historia enseña que esas iglesias verdaderas
rebautizaban, y eso la historia lo llama rebautismo, anabaptista, el nombre despectivamente con el que nos llamaron. Por esa doctrina y muchas más, las iglesias verdaderas, las iglesias bautistas verdaderas son descendientes de las iglesias bíblicas del Nuevo Testamento. Hasta ahora, hasta nuestros días. Efesios 4, vean por favor Efesios 4. Efesios 4, versículos 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerdo lo que dice 1 Corintios 12, 8, 9, porque en un o por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Desde ahí, desde el Pentecostés, el Espíritu Santo habita ¿dónde? En la iglesia verdadera y en el creyente. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque cuando introducimos una doctrina falsa, estamos haciendo ¿qué? Rompiendo esa unidad del Espíritu, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. En el vínculo de la paz. Luego dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros creemos que si guardamos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha mandado como doctrina, estamos entonces siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como un cuerpo local y en un solo Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que es la palabra de Dios. Si guardamos la palabra, tenemos un solo Señor, el Señor Jesucristo, como el único mediador y como la única cabeza de la iglesia, pero también una sola fe, que es la fe del Hijo de Dios, la fe que viene del verdadero, del único autor y consumador. ¿Quién es? Jesucristo. Esa fe verdadera que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por esto, un bautismo, solo uno verdadero, administrado por una autoridad correcta, una iglesia fiel a la palabra, descendiente de esta línea genealógica de iglesias verdaderas que se reprodujeron a lo largo de los siglos, siguiendo el método bíblico. Un solo Dios, el único Dios verdadero, a quien el Hijo nos ha dado a conocer. Y un solo Padre, el eterno Dios, que es uno con el Señor Jesucristo. Quise hacer una pausa para comentar cosas importantes y en nuestro siguiente estudio seguiremos con los siglos 15 y 16, si Dios lo permite. Dios bendiga su palabra.